¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como se los habíamos anunciado, nuestra entrevista hoy en Telebuen Día es con la ministra de Turismo, Lilian Quechichán. ¿Cuántos de ustedes estarán ahí del otro lado preparando el mate? Y quizás, ¿por qué no?, en la playa, sintonizando este informativo. ¿Cómo le va, Quechichán? Buenos días. Bien, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Son cientos de miles los uruguayos que aprovechan estas fechas para ir al interior, a la costa, para disfrutar de la tranquilidad y la belleza de nuestro país. Sin cifras oficiales, obviamente, pero ¿qué le dice el termómetro, esa experiencia acumulada que usted tiene en el cargo, acerca de cómo se está comportando esta semana de turismo? Bueno, esta es una semana muy emblemática de turismo interno. Los países de la región tienen feriado recién a partir del jueves. De cualquier manera, estos primeros días ha habido una llegada de brasileros interesante. El otro día en la Plaza de Independencia había brasileros, costarricenses, franceses, alemanes. Había un equipo de fútbol juvenil canadiense. Es decir, igual hay una llegada de turistas, pero es muy emblemática de turismo interno. Los datos que tenemos de 3 cruces, los datos que tenemos de ocupación hotelera en la región termal, que llega casi a la ocupación total, está en 90-95% y está totalmente colmado este próximo fin de semana. Un muy buen movimiento de turismo en Colonia y una ocupación del 85% en la hotelería del este. Es decir, hay en estos primeros días, como tú decís, la percepción, los datos no los tenemos, es de un intenso movimiento que tiene su correlato con lo que viene sucediendo en los últimos años. El año pasado, te quería decir, los datos de turismo interno, que ahora nosotros los tenemos recabados a partir de una encuesta, la encuesta de hogares del INE, es decir, hoy ahí incorporamos, además de si trabaja o no trabaja y otras preguntas, incorporamos si salió de vacaciones, a dónde fue, qué transporte usó. Nos habló de unos 800.000 uruguayos que hicieron turismo interno el año pasado. Claro, que decíamos que es una semana emblemática para el turismo interno. Esto de alguna manera a su vez también funciona para cerrar una temporada, un balance de temporada estival. ¿Una temporada que estuvo mejor de lo que ustedes preveían? Sí, estuvo mejor. Nosotros, ustedes nos habían escuchado mucho tiempo antes que preveíamos una temporada similar a la 2013-2014. Había una parte del sector privado que tenía una mirada más negativa, pero por suerte, tanto diciembre como enero y febrero, yo incorporo diciembre porque es un mes muy importante, tuvieron más argentinos, que era el enorme desafío que teníamos, un 7% más de argentinos y un crecimiento notable de llegada de brasileros, casi un 28% más, y en total tuvimos más ingresos y un poco más de gasto que el año pasado. Pero son cifras importantes de crecimiento. ¿Qué pasó que estuvo por encima de lo que ustedes mismos podían llegar a prever? Mira, yo creo que con Brasil, nosotros pasamos en estos últimos 7, 8 años de 150.000 brasileros que llegaban a Uruguay a casi 500.000 brasileros. De verdad que yo creo que ahí ha habido un trabajo de promoción fuerte que ha hecho el Ministerio en los shopping, en San Pablo, en Porto Alegre. Hemos participado de todas las ferias. Creo que ahí hemos hecho un trabajo muy interesante. Tenemos un consulado en Porto Alegre que trabaja excelentemente bien y creo que es producto de verdad del trabajo, porque para un brasilero es tan atractivo venir a Uruguay como tentarlo para ir a la Argentina, y sin embargo nosotros logramos captarlo. Y en los argentinos, el año pasado fueron igual 1.600.000 los que llegaron a Uruguay. Ellos han demostrado siempre una enorme fidelidad con el destino turístico. ¿No? Pero efectivamente en estos últimos 2, 3 años hubo muchas dificultades, la dificultad de acceso al dólar, el recargo en las tarjetas, es decir, muchos desestímulos. El turismo necesita facilitación y no trabas, y sin embargo apenas encuentran un resquicio, siguen viniendo y siguen llegando a Uruguay. ¿Y en este contexto le dolió, le molestó que algunos operadores hablaran de una temporada perdida? Me pareció un exceso, pero fueron muy pocos, en realidad fueron muy pocos. En realidad me dolió un poco en el sentido de que cuando se hacen esas apreciaciones al inicio de una temporada, es una propaganda en contra, es un marketing negativo que se hace del país. ¿Quién va a venir a un lugar donde uno le dice que está caro, que no hay nadie, que no va a venir nadie o que está perdido? Es doloroso en ese sentido porque el gobierno, el Estado, el Ministerio ha hecho un esfuerzo
muy grande. Este país pasó de tener 2 millones de dólares a tener 10 millones de dólares de promoción. Y no hay turismo sin promoción ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Pero fueron los menos y en realidad con el sector privado hemos trabajado codo a codo. ¿Le preocupa la situación que se está registrando en Maldonado con el agua potable? Yo me imagino turista, extranjero o no extranjero, ir a un lugar, alquilar una casita, quedarse en un hotel y que el agua salga con turbiedad, que tenga un sabor que no es el habitual. Muchas veces ustedes insistían con el concepto de seguridad y la seguridad integral, entre otras cosas, la seguridad en el saneamiento, que eso es un diferencial del Uruguay. ¿Lo podemos llegar a perder por estas cuestiones? No, lo reafirmo. El concepto de seguridad, a veces cuando se habla de seguridad se piensa en el arrebato. Eso sucede en todas partes del mundo. Ayer estuve resolviendo el robo en Bruselas, justamente a una persona del sector privado muy importante de Punta del Este que estaba paseando en Europa, que le habían robado todo, incluido los pasaportes. Tuvimos que estar resolviendo con el consulado. Es decir, la seguridad es mucho más que eso, y yo la reafirmo. En Uruguay el agua es potable, en Uruguay tenemos guardavidas profesionales, la bromatología es confiable. Es decir, Uruguay es seguro también por esas cuestiones. Obviamente no hay turbiedad, lo que hay es aroma y sabor diferente. Sí, no hay turbiedad ahora, ¿no? Bueno, pero eso ha ido cambiando. Por supuesto que desearíamos que no sucediera, pero estamos muy tranquilos con las informaciones que OCE nos ha dado, en lo primero vinculado a la salud, que es lo más importante. Le quiero consultar, vinculado a los horizontes negros que se divisan en su actividad, que es tan fluctuante y tan dependiente de factores externos. Uno en realidad se va de turismo si las circunstancias lo permiten. Es de las primeras cosas que uno recorta cuando viene alguna crisis. La situación de Argentina ya la sabemos, la hemos mencionado, pero el problema que está atravesando Brasil hace divisar un signo de interrogación en cuanto a la posibilidad de que siga aumentando, por ejemplo, la llegada de brasileros. Por supuesto, como bien tú decías, el turismo es una actividad altamente impactada por muchas cosas que a veces las políticas públicas o privadas no pueden controlar. Le pasó a México con la gripe H1N1, que solamente esa noticia le hizo perder a los destinos mexicanos miles y miles y miles de turistas. Una cuestión sanitaria, un muy mal pronóstico del tiempo puede cambiar la decisión de mucha gente, y sin ninguna duda lo cambiario siempre es un factor determinante para el turismo. Nosotros decimos que obviamente lo seguimos con mucha atención, no es lo mismo un real a 1,70, a 2 que a 2,60 o a 2,70, pero confiamos mucho en la fidelización de lo que hemos ido conquistando hasta ahora, y bueno, y efectivamente en una campaña promocional que tendrá que tener en cuenta esas cosas, y Uruguay las ha tomado en cuenta. Uruguay le devuelve hoy el IVA total a todas las compras turísticas, es decir, hemos hecho un esfuerzo de renunciamiento fiscal muy importante que hace más atractivo cuando uno hace las cuentas, que es lo que hacemos todos cuando salimos de turismo, que hoy Uruguay está un poco más competitivo que lo que estaba el año pasado. ¿Ya obtuvieron respuesta del Ministerio de Economía acerca de si esos descuentos, esos beneficios se van a continuar? Tengo casi la certeza, vamos a tener la respuesta en estos días, estamos teniendo ya reuniones previas a la elaboración del presupuesto. Hemos tenido del Ministerio de Economía, del anterior gobierno, del primer gobierno y de un apoyo al turismo como nunca había habido. O sea que la certeza prácticamente de que esos beneficios se van a mantener. Sí, tengo casi la certeza que podemos mantener esos beneficios. ¿Y alguna herramienta para innovar, algo que se pueda anunciar? Eso no lo puedo anunciar, eso habrá que discutirlo, y habrá que ir viendo también cómo se procesa la situación en la región, cómo se procesa el propio movimiento del dólar. Hoy Uruguay tiene un dólar apreciado, eso es bueno para el turismo, tiene la devolución de impuestos, eso ha sido bueno para el turismo, y tiene la ley de inclusión financiera. Hoy viene uno con una tarjeta de débito de cualquier parte del mundo y tiene los mismos descuentos que tenemos los uruguayos. Es decir, hay un paquete que es bien atractivo y bueno, y si bien soy ministra de Turismo, también me siento absolutamente parte del gobierno de este país, y tenemos que mirar toda la cancha para ser justos con todos los sectores. Eso le iba a preguntar, además de este asunto, ¿qué otras prioridades tienen plantear en el presupuesto? En un presupuesto que yo me imagino están bien claras y bien diferenciadas las prioridades de lo que va a ser el presupuesto quinquenal, pero hasta hoy prácticamente queda la señal. Para el resto, olvídense, váyanse manejando con lo que hay, porque no puede haber un incremento del gasto por encima del nivel de actividad, del tema del déficit fiscal. En ese contexto, ¿usted se prepara para un ministerio ciertamente austero, que apunte todas sus baterías a estas medidas fiscales y a promover el turismo?
Yo creo que todos los gobiernos tienen que fijar prioridades. El ministro Astori, que fue ministro en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, tenía en sus manos un país absolutamente quebrado y sin embargo supo priorizar el plan de emergencia, los 200 millones, supo priorizar áreas que el gobierno había definido como prioritarias y eso funcionó bien. Hoy el Uruguay es muy diferente, el Uruguay ha crecido, tiene otra solidez y tiene, sí, efectivamente, llamadas de atención del mundo, de la región, que hay que atender con responsabilidad. Si no hubiéramos tenido esa responsabilidad no estaríamos hoy parados en donde estamos. Nosotros tenemos como, y así lo hablamos con el presidente Tabaré, la prioridad de conquistar nuevos mercados y nuevos productos. Obviamente en el turismo eso siempre es así, para eso se necesita recursos para la promoción. En el mundo entero los presupuestos de promoción de turismo siempre tienen que ver, el ideal, es lo que dice la OMT, con el 1% de las divisas que ingresan por turismo. En el Uruguay ingresan unos 2.000 millones de dólares, yo estaría hablando de unos 20 millones y hoy tengo 10, no voy a pretender duplicarlo, pero sí pretenderemos tener algo más para promoción y fundamentalmente algún recurso para descentralizar el ministerio. Nosotros hicimos en este periodo una experiencia en 6 departamentos de tener personas en el territorio trabajando y eso lo queremos extender. Ha sido una experiencia fantástica. ¿Por qué? ¿Qué aporta? Aportó acercar el Estado y ayudar a las pequeñas y medianas empresas, vincular el desarrollo local al turismo. Hoy tenemos proyectos turísticos en Nuevo Berlín, en San Javier, en Belén, en Constitución, en el Queguay, en la Meseta Artigas, y eso se pudo hacer porque hubo un acompañamiento cercano del Ministerio con esas pequeñas pymes turísticas que hay en todo el país, y yo digo que es como el mayor triunfo del Ministerio, que se dejó de hablar de turismo solo en la costa atlántica y hoy se habla de turismo en los 19 departamentos del país. ¿Y eso es parte del Sistema Nacional de Turismo que le encomendó Tabaré Vázquez? Eso tiene que ver con el turismo en general. Después hay un Sistema Nacional de Turismo Social, que eso ha sido también un sello de distinción de nuestra gestión, es decir, el turismo como un derecho humano, por lo tanto, a los que no pueden acceder al ocio y a la recreación, en tanto la consideramos derecho humano, acercarlo. Y eso ha tenido un desarrollo muy grande. Ustedes conocen el proyecto Quinceañeras, la gente de la tercera edad, los sindicatos han viajado, domésticas, peones rurales, funcionarios gente de sindicatos con trabajos muy duros, como es trabajar en la escuela Roosevelt o como es trabajar con la discapacidad. Bueno, eso sí nos comprometimos con el presidente a profundizarlo. Quiere decir, a llegar a más gente que la que le hemos llegado en este momento. ¿A qué otro universo de personas, por ejemplo? No, hay que profundizar mucho en la tercera edad, en los trabajadores y sin duda en el turismo juvenil, que queremos hacer hicimos una pequeña experiencia piloto el año pasado de convocar a jóvenes a turismo social y se anotaron 5.000 y nosotros solo le pudimos dar respuesta a 1.000, por lo tanto ahí tenemos un terreno enorme para seguir trabajando. Parte de la promoción del turismo interno contó también con la iniciativa del fin de semana del turismo nacional. La evaluación en su momento fue bastante positiva. ¿Planean extender estas actividades? Yo no sé si llamarle festejo, pero sí se enmarcaba dentro de una especie de festejo por el Día del Turismo. En realidad nosotros teníamos, y también nosotros sentíamos eso, que teníamos muchos beneficios para los turistas que venían de afuera, y eso para nosotros era importante porque esas divisas que el Uruguay recibe son hoy una actividad económica más que importante, y sentimos cierto reclamo de los uruguayos de qué tenían ellos. Entonces ahí nos pusimos a trabajar con el sector privado. Ya en los restaurantes las tarjetas de crédito de los uruguayos también tienen 9 puntos de devolución de IVA. Ahí en la gastronomía habíamos avanzado. Perdón, y trabajamos muy bien con el sector privado haciendo estos fines de semana para los uruguayos que resultaron muy buenos y que sí, vamos a continuarlos. El anuncio entonces es que este fin de semana fue en septiembre, ¿no? Empezamos el 27 de septiembre, el Día Mundial del Turismo, y lo seguimos hasta que empezó la temporada alta de Sol y Playa, y ahora vamos a volver a retomarlo en mayo seguramente. O sea que en mayo empieza de nuevo esta serie de beneficios para los turistas uruguayos. ¿Le preocupa o le preocupó en algún momento la situación que atravesó el hotel más emblemático de Punta del Este en cuanto al envío de trabajadores al seguro de paro? Incluso hubo ocupación.
¿Es una muestra de que algo quizás en cuanto a la rentabilidad del sector no está funcionando? Bueno, yo creo que ahí no conozco en profundidad a qué respondieron los ajustes, digamos, de personal que hizo el Hotel Conrad. Lo que sí sé que lo seguimos muy de cerca. Ahí entraron en juego muchas cosas que tienen que ver con la democracia, es decir, el derecho de los trabajadores y de sus sindicatos a sus demandas, y bueno, y la propia empresa que tenía sus propios planteos. Por suerte, el Ministerio de Trabajo articuló muy bien, y eso está superado, y hay que seguirlo, porque bueno, esas tensiones siempre se van a dar. Creo que no tenía tanto que ver con el hotel, sino que tenía un poco que ver con la forma diferente hoy que tiene la gente de usar el casino, es decir, la presencia de las máquinas. Es decir, efectivamente, en algunos casinos del mundo los recursos humanos han ido bajando y han sido ocupados por una forma diferente de jugar, es decir, la persona y la máquina ya no tanto interactuando con recursos humanos calificados. Bien, ya sobre el final no quiero dejar de preguntarle, este mes se cumple un centenario del genocidio armenio. Un genocidio del que usted ha hablado mucho y que quizás no está tan metido en nuestra sociedad. ¿Qué reflexión hace acerca de lo que se está recordando, de lo que se está viviendo y sobre todo algunas polémicas que se ha generado en cuanto a la penetración de algunas teleseries turcas? Hubo un comunicado de la comunidad armenia en ese sentido. ¿Cómo visualiza toda esa situación? En primer lugar, la sociedad uruguaya sí tiene muy consustanciado el tema del genocidio armenio, porque entre otras cosas fuimos el primer país del mundo en reconocerlo. En nuestro Parlamento por unanimidad, y así ha seguido, es decir, todos los partidos políticos aquí no hay división. Lo que le duele a los armenios del mundo es que el mundo, muchos países importantes del mundo, no hayan reconocido un genocidio que está escrito, que tiene miles de testimonios de una nación que tenía 3,5 millones de habitantes y sobrevivieron menos de 1,5 millones. Muchos de nosotros somos hijos y nietos de las personas que vinieron huyendo o de la masacre o después la muerte cruzando el desierto, del hambre, del frío. A mí me mueve mucho. Este es un año para los armenios realmente muy, muy, muy importante. Armenia lo va a recordar de una manera muy especial. Lo otro son anécdotas. Yo decía que la telenovela turca, a los armenios les dolió un poco que en la Argentina casi que se programara el final de esa novela justo para el 24 de abril. Fue una cosa como un poco dolorosa. No sé si finalmente va a ser así. Pero yo decía que a mí la novela más me preocupaba el mensaje, un mensaje que desde mi punto de vista es una historia de sometimiento, la muestran como una historia de amor, y además una mujer, digo, por suerte el Uruguay no es Turquía. En Uruguay una madre que tenga que hacer un trasplante de médula no tiene que pasar por lo que se muestra en esa novela, porque aquí los trasplantes de médula son gratis. Ministra de Turismo Lilian Quechichán, le agradecemos por su presencia aquí esta mañana. Muchas gracias. Hacemos la pausa y enseguida venimos con más información.